Veo muchas caras nuevas. Bienvenidos. Tendremos la mesa redonda titulada Inteligencia Natural versus Inteligencia Artificial. Aunque este término de inteligencia artificial viene ya desde, bueno, o sea, ustedes no los vieron, pero a mí sí me tocó ver a los supersónicos y a muchos de esos. Es algo que ha cobrado una importancia en los últimos años, ¿no? Muy, muy fuerte y cada vez escuchamos más y más y más. Voy a permitirme hacer una breve semblanza de cada uno de nuestros ponentes para que sepamos con quién, pues con quién está aquí al frente. Voy a empezar con la doctora Elizabeth Guevara. Ella es ingeniera en electrónica por la Universidad Autónoma de Puebla, donde se graduó con honores. Obtuvo el grado de maestra en ciencias con especialidad en sistemas inteligentes en el ITESM Campus Monterrey. El doctorado en ciencias de la computación con mención honorífica en el Centro de Investigación en Computación del IPN y realizó una estancia de investigación en el Laboratorio de Tecnología de Asistencia en la Universidad de Alberta. Sus áreas de interés son aprendizaje de máquina, visión artificial, robótica e Internet de las cosas. Ha participado en congresos nacionales e internacionales y cuenta con varias publicaciones en revistas científicas. Además de su labor docente, también se ha desempeñado como consultor en desarrollo de software y ha realizado proyectos de control de robots manipuladores, vehículos autónomos y algoritmos de aprendizaje de máquina aplicados principalmente al área de salud. Cabe mencionar que también es profesora en nuestros posgrados aquí en el CADIT. Continúo con el doctor Alberto Ochoa Ortiz Cesati. Bueno, él es PhD investigador, postdoctoral, investigación postdoctoral industrial, investigación postdoctoral, estudios sinergéticos y sabático académico 23-24. Se incorporó a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en junio de 2008. Ha escrito más de 787 artículos científicos en 7 idiomas, relacionados principalmente con logística para Smart Cities e Industria 4.0, utilizando diferentes técnicas de inteligencia artificial. Ha dirigido 101 tesis doctorales, 97 tesis de maestría y 94 de licenciatura. Participa en la organización de varias conferencias internacionales. Ha sido revisor de varias revistas especializadas, incluyendo revistas del Sevier, Applied Soft Computing, Economic Analytics and Policy y Computer on Human Behavior. Sus intereses de investigación incluyen la computación ubicua, la computación evolutiva, el procesamiento del lenguaje natural, los modelos sociales para una ciudad inteligente. Desde enero de 2017 participa en el NAB del doctorado en tecnología PNPC de la UAG, donde cuenta con 11 alumnos de dicho programa académico. Desde septiembre de 2016 cuenta con la distinción SNI nivel 2. Participó en un proyecto de prevención de incendios forestales por $1 millón de pesos mexicanos. Actualmente tiene un proyecto internacional con la Universidad República Oriental de Uruguay sobre aplicaciones inteligentes para una ciudad inteligente. En julio del 23 inicia una estancia sabática en Industria 4.0 en el CADIT, Universidad Anáhuac, relacionada con un proyecto de desarrollo de un nuevo índice para la medición de la calidad de vida en una ciudad inteligente, utilizando una muestra de 7 sociedades. Municipios, incluyendo Pesquería en Nuevo León. Ok, Fernando Narváez Varela. Él es egresado nuestro. Bueno, el doctor también imparte clases en este sabático aquí en nuestro posgrado. Fernando estudió la maestría con nosotros. Es un profesional con 15 años de experiencia en el sector financiero. Cuenta con estudios de licenciatura en Matemáticas Aplicadas y Computación por la UNAM y Relaciones Internacionales con especialidad en Finanzas. Cuenta con estudios de posgrado en Business Analytics por la Universidad de Columbia en Nueva York y recientemente ha obtenido el grado de maestro en Tecnologías de la Información e Inteligencia Analítica en la Universidad de Anáhuac. En su trayectoria laboral ha sido responsable de diseño e implementación de soluciones tecnológicas en el grupo BBVA con equipos en España y Sudamérica.
Actualmente se desempeña como responsable de procesos de tecnología e implementación de estrategia de admisión de crédito minorista en la Dirección de Riesgos de BBVA en México. Y por último, Aurelio Pedro Vázquez Sánchez, quien también estudió con nosotros, cuenta con una amplia experiencia en el campo de la computación y la tecnología. Actualmente se desempeña como director de estrategia de datos y transformación digital en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde también ha ocupado el puesto de director de ciencia de datos. Es ingeniero en computación por la Facultad de Estudios Superiores Aragón y cursó la maestría en Tecnologías de Información e Inteligencia Analítica en la Universidad Anáhuac Norte. Además, posee diversas certificaciones en áreas como seguridad de la información, desarrollo de software, gestión de servicios e inteligencia analítica, administración de proyectos, entre otras. Con una experiencia de 9 años en el desarrollo de sistemas de información para organismos en la administración pública en distintos niveles, ha participado activamente en el desarrollo de la dirección de proyectos que han sido reconocidos y galardonados. En los últimos años se ha centrado mi atención en la creación, su atención en la creación de productos utilizando herramientas de procesamiento del lenguaje natural y ha participado en diversos foros y coloquios. También es parte del Diplomado de Inteligencia Artificial Aplicada de la UNAM. Bueno, pues vamos a empezar. La dinámica que vamos a seguir, vamos a plantear algunas preguntas dirigidas a cada uno de ellos. No todos van a responder todas las preguntas, sino pues ya nos pasamos aquí toda la noche. Vamos a empezar con las preguntas. Creo que nos iban a pasar algo para moverlo, pero podemos así, las vamos a ir poniendo y algunas diapositivas que ellos prepararon porque consideran que lo visual siempre nos ayuda y más a esta hora de la noche, ¿no? Entonces, bueno, ¿creen que algún día la inteligencia artificial supere a la inteligencia humana? ¿Empezamos? Ay, perdón, déjenme avanzar aquí. Aquí sí, ahí está. Bueno, yo creo que para empezar la conversación tenemos que plantearnos que el cuestionamiento sobre la inteligencia natural y la inteligencia artificial como antagonistas es algo que hoy incluso nos asusta, ¿no? Es bien importante primero tener mucha claridad que la inteligencia artificial al final son modelos matemáticos que lo que buscan es replicar temas de aprendizaje, algunas acciones cognitivas propias del ser humano, como la percepción o incluso la resolución de problemas, que es lo que más se utiliza ahora. Lo primero es sobre la inteligencia artificial, cómo ayuda a las capacidades humanas, que es básicamente potenciar esas capacidades. La inteligencia artificial nos permite ejecutar millones de tareas, pero no debemos olvidar que en la naturaleza del ser humano pues está el juicio, la razón, la lógica. Eso es algo que a día de hoy seguramente tardará un rato todavía en poder ser siquiera replicado por alguna máquina. Entonces, lo primero que deberíamos de considerar es que justo la genialidad... Bueno, si no en el Zoom no escucha. ¿Sí? Ahí está. Ok. Que justamente la genialidad que tienen los seres humanos es algo que al día de hoy, incluso cientos de años después, seguimos admirando. Ejemplo, está la Virgen del Velo de Giovanni Strazza, que pues, es de 1805, y vean nada más la maestría con la que una persona pudo tallar el mármol, o por ejemplo una pintura de Rembrandt, o incluso la sensibilidad en una pintura de Rufino Tamayo, por ejemplo, ¿no? O más actual, que no sé si escucharon que los Beatles sacaron una nueva canción, que en realidad lo que ayudó la inteligencia artificial, pues es a poder completar fragmentos de la voz de John Lennon para poderlo poner en una canción nueva después de 40 años y a pesar de que él ya se murió hace 30, ¿no? Entonces, lo primero es, debemos de quitar un poco ese discurso fatalista, digámoslo así, como que los seres humanos como robots, los seres humanos vamos a ser sustituidos por robots como inteligencia artificial. Lo que debemos de entender es que estamos frente a un hito de la humanidad. Y es un hito tan relevante, tan importante, que lo que obliga es que más allá de asustarnos, lo que tenemos es que buscar evolucionar con esta tecnología. O sea, lo hemos hecho ya en toda la historia de la humanidad, como el descubrimiento del fuego,
el descubrimiento de la electricidad en la revolución industrial. Por supuesto que hubo trabajos que se tuvieron que reinventar, pero ahí está la cualidad del ser humano de reinventarse, de la resiliencia y de reconvertirse hacia las nuevas tecnologías que mismo crea. Entonces, pues como les decía, al final la inteligencia artificial es como el fuego, que nosotros decidimos como seres humanos si nos ilumina o nos quemamos con él. Muchas gracias. ¿Alguien quisiera complementar algo? Sí, muy buenas reflexiones, Fer. Solo me gustaría recalcar que la inteligencia artificial ya supera a la inteligencia humana y la seguirá superando, pero en tareas muy específicas. Por ejemplo, pues este sistema de DeepMind que le ganó al campeón mundial de Go, o Watson que ganó en Jeopardy, todos los sistemas de reconocimiento de objetos, pero todavía no existe un sistema de inteligencia artificial que pueda igualar esta capacidad que nosotros tenemos de aprender en diferentes ámbitos del conocimiento. Ya hay investigaciones que están atacando este problema, pero como por ejemplo, no sé si han oído hablar del sistema Gato, que es un sistema multitareas que con el mismo modelo de aprendizaje puede resolver tareas de etiquetar imágenes, de apilar bloques con un robot, con un brazo manipulador, o jugar Atari, pero otra vez son sistemas muy reducidos, así que el que la inteligencia humana sea superada por la artificial, pues todavía está muy lejos. Ok, muchas gracias. Vamos a seguir con la otra pregunta. ¿Cómo la inteligencia artificial afecta en todos los ámbitos de la vida? Bueno, tomo esta pregunta. Buenas tardes. Primero, gracias por estar aquí. Yo creo que esa es una pregunta muy importante. Quiero empezar primero con un tema, creo que es el conocido. ¿Cómo la inteligencia artificial ayuda a la medicina a través de la detección de cáncer, a través de, por ejemplo, medios de transporte, automóviles autónomos y todo eso? Pero creo que eso ya lo hemos escuchado, ¿no? Y creo que eso ya viene desde hace mucho tiempo, antes del boom de la inteligencia artificial. Lo que quisiera tocar ahorita es cómo afecta nuestra vida es a través de la democratización que se ha hecho de la inteligencia artificial. Yo creo que es por todo sabido el boom que tiene a través de estos grandes modelos de lenguaje, cómo ha llegado a nuestra vida esa inteligencia artificial. Y cómo cualquier persona, sin necesidad de ser experto, puede tener alcance en estas herramientas. Ahora alguien se mete a cualquier modelo de OpenAI, desde multimodal o de imágenes o de texto, y puede decir que está utilizando inteligencia artificial. Y entonces esto me lleva a una reflexión, más allá de todo lo bondadoso que nos está dando la inteligencia artificial, que eso ya lleva años y años, donde la academia y los investigadores son los que tenían acceso, se ha democratizado. Entonces, derivado de esto, tenemos que reflexionar en que la inteligencia artificial no tiene algo que nosotros tenemos, pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque estos modelos de lenguaje pueden crear textos falsos, las imágenes pueden crear textos falsos, audios falsos. Entonces, en este boom de la inteligencia artificial, que yo creo que es porque todos conocen ahorita inteligencia artificial por esto, ¿cómo nosotros podemos combatir toda esta falsa narrativa que se está haciendo a través del pensamiento crítico? Porque la democratización está. Ahora, la otra parte que quisiera tocar y cómo afecta a nuestros ámbitos de vida es la brecha digital que estamos generando. Sí ha habido históricamente una brecha digital y muy discriminatoria entre partes de la sociedad mexicana. Ahora, con esta brecha digital del boom de la inteligencia artificial, ¿qué consecuencias puede tener esto, ¿no? La separación muy grande de clústeres. Entonces, yo creo que para concluir, más allá de los beneficios que históricamente nos ha dado la inteligencia artificial, hoy es momento de hacer que tengamos pensamiento crítico para combatir todo este mal uso, que creo que vamos a hablar de la ética después, de la inteligencia artificial, y cómo evitar esta brecha digital que hoy día se está generando. Muchas gracias. Continuamos. Si alguien quisiera así aclarar algo en el momento, también puede levantar la mano, porque luego ya después al final. A ver, ahí tenemos algo. ¿Sí? Sí, sí, sí.
A ver, ahorita te llevamos un micrófono. Sí, es que alguien... Yo se lo puedo llevar. ¿Dónde es? Aquí, ¿verdad? Si no, ahorita uno de nuestros alumnos. Doctora, explorando lo que mencionaba en el ámbito de que hoy la inteligencia artificial no cubre ciertos rubros que la inteligencia humana sí, no es el intento actual que está haciendo ChatGPT de una creación de modelos de app que alimenten información justo especializada, justo atendiendo lo que dice, ese intento de poder abarcar estas inteligencias artificiales particulares, obviamente alimentándose propiamente de la humanidad que va a ir creando estas apps. ¿No es la intención de ChatGPT eso que usted menciona? ¿El cubrir esos huecos? Y qué buena pregunta. Mire, ¿qué pasa? Estos sistemas de modelos de grandes lenguajes o LLMs están funcionando muy bien, como dice, sorprenden, ¿no? Pero ¿por qué tienen este desempeño tan bueno? Porque al final un lenguaje es un conjunto discreto. O sea, los lenguajes tienen aproximadamente 30,000 palabras. Entonces, estos modelos manejan distribuciones de probabilidad. ¿Qué pasa? Pues entonces pueden predecir con gran precisión la siguiente palabra o una idea totalmente coherente porque está entrenada con grandes cantidades de datos. Pero ¿qué ocurre? Si tú le planteas a ChatGPT una pregunta que requiera sentido común, no es capaz de hacerlo. Por ejemplo, le puedes decir, 4 prendas de ropa tardan en secarse al sol 4 horas. ¿Cuánto tardarían 15 prendas de ropa en secarse? ¿Y saben cuál es la respuesta? 15 horas, ¿ok? O sea, no tiene este sentido común. O, por ejemplo, ya que mencionabas a los supersónicos, todavía no existe la robotina, ¿verdad? Y dices, ¿por qué? Porque es muy diferente. Los robots tendrían que interactuar en ambientes dinámicos. Y es algo que todavía no ocurre. O sea, si comparas a un niño y le dices, mira, levanta la mesa y lava los trastes, lo aprenden en muy poco tiempo, pero todavía no existe un sistema de inteligencia artificial que pueda lograr esta actividad. No sé si contesté la pregunta. Sí. Es que te digo, en este caso se trata de modelos de lenguaje. Por ejemplo, ChatGPT ahorita ya tiene esta integración con DALL-E y si le muestras una imagen te la va a describir a la perfección, pero otra vez ¿por qué tiene este desempeño? Porque son al final discretos. Si tú le das algo complejo, o sea, un ambiente dinámico y continuo, es donde falla. Pero sí, o sea, ayudan mucho y son unas herramientas que vamos a utilizar para seguir generando más conocimiento. Claro que sí. Por aquí, una alumna. Aquí adelante. Sí, sí. A ver, van a pasar el micrófono atrás y luego acá adelante, porque ya está el micrófono por allá. Ahorita seguimos aquí. Buenas noches. Muchas gracias por recibir las preguntas. Mi pregunta es un poquito más conceptual, no es tan técnica, pero surge a partir de un artículo muy interesante que leí hace poquito de Noam Chomsky, que se llama La falsa promesa de ChatGPT. Y un poquito, uno de los puntos que toca es que la principal diferencia entre la inteligencia humana y la inteligencia de un modelo de LLM, por ejemplo, ChatGPT, es que la inteligencia humana requiere de muy pocos datos de información para inferir no solamente datos conocimiento a partir de esa información, sino también entendimiento. Y la inteligencia artificial, estadísticamente, funciona a partir de grandes colecciones de datos para hacer una síntesis, un análisis y una síntesis de esa información, emulando la inteligencia natural. Hay diferentes niveles de procesamiento en los datos a nivel cognitivo o natural. O sea, están los datos que después, utilizados en un contexto, pasan a ser información, que después en otro contexto, conocimiento, y más adelante, entendimiento y sabiduría. ¿Qué tan lejos o qué tan viable es que nos dejemos de apantallar por estos sistemas que emulan una conversación, que emulan un texto que puede hacer un humano, que deje de ser un sistema de análisis y síntesis
y pase a ser un sistema que realmente tiene entendimiento, es decir, que sabe hacer preguntas, que sabe entender más allá de vía de sensores lo que es el calor, lo que es el frío, que realmente refleje esas características de la inteligencia humana. ¿Qué tan real es eso? ¿Puede llegar a ser, a tener entendimiento esa inteligencia artificial? Bueno, para responder a tu pregunta, bueno, Gracias. que nada, buenas noches a todos. Qué bueno que nos están acompañando con estas preguntas tan interesantes. Hay tres cosas básicas que la diferencian a usted de la computadora más grande que podamos construir en los siguientes 10 años. Una es la empatía, ¿sí? Si usted ve una palomita, una mariposa dañada por la lluvia en la noche, usted la levanta, se espera, yo lo he hecho aquí en la escuela, me espero hasta que ya está un poquito más tranquila y ya puede volar. Eso es algo que el robot no entiende. Dice, pues si se va a morir, pues se va a morir, o sea, no tenemos por qué hacer las cosas. Esa es la primera. La segunda es la estética, ¿sí? El sistema inteligente más avanzado puede acomodar por colores un nacimiento, pero nunca le va a quedar igual que cuando lo hace usted con su abuelita, ¿sí? La distribución de los objetos que ella está reconstruyendo su cerebro es porque también ella lo hizo con una de sus abuelitas y entonces el modelo se recrea y lo está adaptando, ¿sí? Entonces ya llevamos dos, empatía, estética, y la otra es la metáfora, ¿sí? Yo como escuchó, estoy en mi año sabático y cuando me vine acá, una niña de doctorado que tengo en mi escuela, pues me mandó la canción de Oro de Bronco y pues la canción dice básicamente, ¿te gusta el dinero y la comodidad? Entonces no me dijo, usted se fue y me dejó en mi escuela autónoma. Entonces usted se fue a esa escuela, ¿sale? Entonces, metáfora, empatía y estética son tres cosas que le van a llevar 20 años o más a la IA para que nos puedan alcanzar o incluso alcanzar a un niño de 4 años. ¿Sale? Y luego vamos a tener. Quería agregar este comentario acerca de la pregunta de cómo van a dejar de sorprender, ¿no? Bueno, es que hay que tener muy claro cómo funcionan estos sistemas. Entonces, pues todas estas herramientas que, por ejemplo, te permiten generar obras de arte, al final de cuentas están entrenadas con la creatividad de los seres humanos. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Aquí hay otra pregunta. Bueno, precisamente ahorita que tomaron el tema de los humanos, a veces se nos olvida precisamente que el que creó la inteligencia artificial es un humano. Y eso me lleva a mi pregunta. ¿Hasta qué punto está bien evolucionar la inteligencia artificial? Tomemos en cuenta que grandes descubrimientos ha hecho la humanidad así increíbles, pero muchas veces justifican esos descubrimientos y los utilizan para ciertas cosas negativas. ¿Hasta qué punto nosotros podríamos considerar que el humano tiene que dejar de evolucionar la inteligencia artificial? Porque, por ejemplo, incluso uno lo ve, luego dice, ¿por qué la gente tiene miedo, no? Y después de repente te das cuenta que en el cine se está reestrenando Terminator 2. Y ves Terminator 2 y dices, chin, de repente veo a esta robot de Google que ya me está diciendo que la raza humana es esto y aquello. Entonces dice uno, ¿cómo puedo considerar yo que hay un límite? Y es que también viene de por medio el punto de decir cómo nosotros valoramos nuestro trabajo. Yo he escuchado en muchas películas que decimos todos como humanos, somos un cáncer para el mundo, nos lo estamos acabando, pero yo una vez reflexionando pensé y dije, bueno, ¿por qué en vez de decir, ¿sabes qué? Es que yo estoy matando al mundo, tengo la capacidad, tengo recursos, tengo la inteligencia artificial, ¿por qué no hago algo diferente? ¿Por qué no mejor ayudo al mundo que yo también estoy matando? Entonces, ¿qué podría decir o cómo podrían asegurar que la evolución de la inteligencia artificial es lo mejor o hasta qué punto podría ser recomendable detenerse? ¿Se escucha? Sí, ¿verdad? No se va a detener, para empezar, ¿no? O sea, el gran tema o la gran reflexión que debemos de tener es que poner un atributo de bueno, o sea, que ponemos muchas veces un atributo de bueno o malo a la tecnología. Y en realidad es un atributo del ser humano, ¿no? O sea, o sea, pongámoslo de este modo, ¿no? O sea, grandes inventos de la humanidad, insisto, o sea, el descubrimiento del fuego, el descubrimiento de la máquina a vapor, por ejemplo, o sea, incluso los mismos utensilios que utilizamos,
pues pueden ser usados pues, para hacerle mal a las personas, ¿no? Entonces yo creo que aquí el primer punto es la ola de evolución en la humanidad no la vamos a parar, ¿no? Quizás este planteamiento de hasta qué punto puede emular la inteligencia artificial ya cualidades muy características de los seres humanos, pues es algo que es difícil de asegurar en cuánto tiempo llegará, pero seguramente así pasará, ¿no? Sin embargo, seguro, ya lo abordaremos más adelante, yo creo que la decisión del uso de la inteligencia artificial con toda su evolución puede significar un gran hito para la humanidad siempre y cuando lo utilicemos para el bien común, ¿no? Ejemplo, recordarás el tema de Cambridge Analytica que ayudó a Donald Trump a que ganara las elecciones, que es básicamente un análisis poblacional hecho con la inteligencia artificial. Entonces, eso es algo, ese mismo análisis poblacional puede ser utilizado para llegar a todas las personas que usan Facebook y atacar problemas endémicos en la población, como por ejemplo, pues ya ven que en Estados Unidos hay tiroteos a cada rato, o por ejemplo en México la violencia de género, por mencionar algo, ¿no? O sea, esa es la clase de poder que la inteligencia artificial puede tener y que conforme llegue su evolución, puede incidir de una manera tal y tan positiva en las personas que, que es algo que debemos de empezar a abrazar como cambio, ¿no? O sea, debemos de tener mucha apertura a la evolución de la tecnología, pero siempre priorizar el bien común. Entonces, insisto, es un atributo del ser humano y como lo use, más no de la tecnología en sí. Continuamos, ¿sí? Continuamos con esta diapositiva. La promesa de la inteligencia artificial de hacer nuestras vidas significativas será cumplida a largo plazo. ¿Nos puede apoyar el doctor Ochoa? Sí. Bueno, aquí yo puse varios ejemplos de muchas situaciones, ¿no? Quiero que entendamos, por ejemplo, una persona que tiene problemas con el polen, pues no puede experimentar ciertas cosas cuando comienza la primavera, ¿no? Entonces, muchos modelos que tienen avatares sí están intentando hacer eso. Obviamente, yo me puedo morir con un ataque de polen si soy alérgico, pero el avatar sí puede disfrutar las cosas, entenderlas, comprenderlas. Hay sensores que intentan recrear las sensaciones, pero volvemos a lo mismo que ha pasado siempre. Los sensores tienen un límite porque nuestra percepción del mundo es muy compleja. O sea, no ocupamos un solo sentido, ocupamos los 5, incluso un sexto para algunas cosas extrasensoriales. Entonces, cada uno determina diferentes cosas. El Internet de las Cosas y en especial el Social IoT va a estar intentando ayudarnos a mejorar nuestras vidas y ser más significativas las cosas. Va a decir que el grosor de este saco es de 0.7 milímetros y es el adecuado para cuando llueve en la náhuatl. Eso sí lo puede hacer por mí y me puede quitar el problema o el bodrio de estar eligiendo las cosas en mi guardarropa. Pero otras cosas sí son diferentes o cómo se maneja, ¿no? Un robot humanoide puede estar todo el tiempo ayudando a un niño que tiene síndrome de Tourette o Asperger o de Down y puede tenerle más paciencia que el terapeuta, pero nunca va a poder sustituir completamente al terapeuta porque el terapeuta tiene otras sensaciones y percibe otras cosas que el robot humanoide no lo puede ver, ¿sí? Esa foto de ahí arriba de la esquina es los niños que transitaban por las calles de París hasta que la alcaldesa Hidalgo ya prohibió los monopatines para los Juegos Olímpicos. ¿Sí? El año que viene no va a haber monopatines en los Juegos Olímpicos en París. ¿Por qué? Porque la cantidad de accidentes podría estar exponencial, ¿sí? Y como la generación Z no está acostumbrada a respetar la seguridad, entonces no quieren usar cascos pues porque en el Instagram se ve un casco, pero el problema es que cómo puedo decirle a alguien de la generación Z que está enfrascado en un problema de seguridad de su propia persona si no obedece reglas, ¿sí estamos? Y bueno, pues volvemos a lo mismo, la creatividad, ¿no? ¿Qué pasa con los recursos? Nosotros nadie hemos dicho eso. Hacer eso en mosaico veneciano no es el costo, es el material.
Eso, mi sobrita tiene 11 años y yo le digo, yo lo pude hacer con unas compañeras en un curso de mosaico veneciano. En 50 años, los nietos de mi sobrina no lo van a poder hacer, pero no porque no haya el dinero ni las oportunidades, la creatividad, porque no va a haber material, ¿sí? La economía circular, si no comenzamos de ya a reciclar todos los tipos de bienes, ropa, materiales, no va a ser suficiente para 10,000 millones de personas. Entonces es algo que nadie se ha puesto a pensar, que la IA sí nos ha advertido que los materiales que tenemos en la Tierra sí tienen un límite de uso. Y es algo que nos debería de preocupar, no tanto el cambio climático, sino cuando empieza a haber escasez de bienes para recrear productos básicos como celulares y demás. ¿Sí? ¿Sí estamos bien? Ok, vamos a dejar también algunas preguntas para los que están en línea. Ahorita vamos a continuar. ¿Cuál es la importancia de los datos en la generación de sistemas de inteligencia artificial? Bueno, retomando la parte de la energía, que es tan importante, hay que considerar cómo funcionan estos sistemas, están gastando muchísimo recursos. Sí, trabajan con grandes cantidades de datos, pero que la capacidad de cómputo y todos los recursos energéticos están... Creo que está apagado. ¿Está apagado? Sí, si no, no nos oyen. Aquí sí, pero allá no. Está, bueno, decía que todos los recursos energéticos que se consumen para procesar esta gran cantidad de datos, es claro, están dando resultados muy buenos, pero hay que buscar alternativas. Y bueno, ahora sí contestando la pregunta, pues todos sabemos que los datos son fundamentales en los sistemas de inteligencia artificial. Retomando esta idea que surgió en los 50 en el ámbito de la informática y que ahorita retomó mucha fuerza porque aplica totalmente a los sistemas de inteligencia artificial. Si entra basura, sale basura. Entonces, ¿qué ocurre? Si no tenemos unos buenos datos, aunque el sistema sea lo más sofisticado, no vamos a obtener buenos resultados. Por lo tanto, una parte primordial para el desarrollo de este tipo de sistemas es la limpieza y el análisis de los datos. Eso hay que considerarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, se tienen también que considerar esto como parte crítica cuando se están generando sistemas que afectan la vida de las personas. Ya es muy conocido este caso de los sistemas de evaluación de currículums de Amazon. ¿Qué pasa? Bueno, pues discriminaba los perfiles de mujeres. ¿Pero por qué ocurría esto? Porque se entrenó con todos los currículums que llegaron a la empresa en años anteriores y pues la mayoría era de hombres. Esto no hubiera sucedido si se hubiera hecho un buen análisis de datos. Y aquí es donde ha surgido un área que se conoce como Explainable AI, que te permite determinar cuáles son las variables más importantes que está considerando tu sistema para darte una salida. Entonces, si se hubiera aplicado, ¿qué hubiera sucedido? Se hubiera detectado que el género era una de estas características y se arreglaba muy fácil. Quitan de los datos de identidad el ser hombre o mujer. Es importante decir que ya se tienen herramientas open source que te permiten revisar tus datos y reportar si hay sesgos como Fairlens. Entonces, esto es algo que deben considerar si están desarrollando este tipo de sistemas. Y bueno, ¿qué ocurre? Este sesgo de los datos puede afectar mucho en puntos muy importantes a la sociedad. Una de las voceras y defensoras de las comunidades que han sido afectadas es la doctora Joe Bulanguini, que reportó todo el fallo en los sistemas de reconocimiento facial de diferentes empresas, en el caso principalmente de las mujeres afroamericanas. Y lo crítico es que estos sistemas se están usando por la policía para detener personas. Entonces, esto es algo que está teniendo mucho impacto y que se está hablando en diferentes foros. Ahora, otro punto importante, pues es lo que decíamos de estos modelos de grandes de lenguaje que están siendo entrenados con datos crudos, con toda la información que hay en Internet, y pues sabemos que esta es falsa, discriminatoria, racista,
etcétera. Entonces, no hay un proceso de limpieza para que entren al sistema en este caso, modelado de lenguaje. También lo mismo ocurre en los sistemas de generación de imágenes como DALL-E, que de hecho en su misma página presenta este tipo de problemas. Por ejemplo, aquí dice, con el prompt nurse, ¿qué ocurre? Solo presenta al género femenino y discrimina al masculino. Entonces, todos estos casos remarcan la importancia de que los datos con los que se entrenan los modelos deben ser diversos, analizados y deben cumplir ciertas regulaciones. Ah, sí, claro. Yo además me permito complementar algo de la doctora, que creo que lo importante de los datos es algo que casi no se escucha, pero así como dicen que hay muchos datos, realmente no hay muchos datos. ¿Qué quiero decir con esto? Grandes modelos de lenguaje que son entrenados como modelos de propósito específico, cuando vamos al famoso ajuste fino, al fine tuning para un área de dominio de conocimiento específico, es cuando nos topamos con pared, ¿no? Hay muchos datos en Internet, pero cuando nos vamos a propósitos específicos, nos damos cuenta que no hay datos. Si nos vamos a la medicina, al campo legal, al campo específico del área del conocimiento, es cuando nos vamos a topar con pared, porque no hay datos, no hay datos. En el ámbito legal no hay datos. Y entonces pasan cosas feas como que inventan cosas, los modelos empiezan a hacer sus alucinaciones. La realidad es que no existen datos, ¿no? Los que existen pues están en Internet y es el gran tope que se va a tomar los grandes modelos del lenguaje. Se van a acabar los datos porque ahorita lo único que han hecho es reentrenar, no han cambiado la arquitectura de la red neuronal. Y en temas de dominio específicos de conocimiento nos vamos a topar porque no hay datos y no hay datos de calidad además, ¿no? Todavía estamos en temprana edad para un tema de gobierno de datos. Entonces, eso es importante y además quería añadir esto. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien algún comentario? ¿Sí? Estábamos hablando sobre los atributos, ¿no? De lo bueno y lo malo. También estábamos hablando aquí del sesgo de información que nos mencionabas para entrenar algoritmos con datos que a lo mejor no son lo suficientemente éticos al día de hoy. Mi pregunta justamente va... sí, perdón. Mi pregunta justamente va en un futuro, ¿quién estará tomando realmente las decisiones, por ejemplo, una empresa o de un país? Por ejemplo, estamos viendo casos donde líderes políticos, como el caso de Donald Trump, están haciéndole caso a la AI. O también líderes en las empresas están decidiendo a quién van a contratar de acuerdo a la AI. Entonces, ¿qué tanto estamos nosotros entrenando nuestro pensamiento crítico que justamente nos ayuda a diferenciar entre lo bueno y lo malo por el uso de estas tecnologías? O sea, realmente, ¿quién está tomando la decisión y quién la estará tomando en los próximos años, donde la AI cada vez tendrá más información y muy probablemente será más acertada que la que nosotros podamos generar? Y ahí, ¿quién la va a parar? ¿No? O sea, ¿quién estará realmente tomando la decisión ya cuando se crea una simbiosis de pensamiento crítico entre la tecnología y lo que somos nosotros? Ahí está, creo, ¿no? Oye, fíjate, es bien interesante, ¿no? Porque, o sea, Donald Trump llegó a ser presidente de los Estados Unidos gracias a la AI, pero gobernó con las tripas, ¿no? O sea, en el sentido de que no es una persona que se caracterizara precisamente por manejarse a través de los datos, ¿no? Entonces, sino simplemente si Mercurio estaba en retrógrado y como le amanecía, pues era la decisión que tomaba, y aunque las cámaras no le ayudaran, pues todo lo hacía a través de una orden ejecutiva, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar con esto es, justo, volvemos al tema de lo bueno y lo malo con los seres humanos, pero también consideremos ese componente social que los seres humanos tienen al respecto de incluso la toma de decisiones. La inteligencia artificial lo que nos ayuda es tomar una decisión mucho más informada. Cierto es que, como comentaba hace un momento la doctora Guevara y el doctor Ochoa y el maestro Vázquez, es fundamental tener datos que nos permitan tener la generación de conocimiento en la inteligencia artificial mucho más
inclusiva y diversa, eso en definitiva no es algo que esté en nuestro control por ahora. Por ejemplo, el Google Maps, por ejemplo, cuando tú pones el tráfico, muchas veces, pues, hay ocasiones en las cuales te encuentras tú el camino en rojo, no necesariamente porque haya más tráfico, sino porque hay un brother que es medio jodón, que va más lento que los demás, ¿no? Entonces, al final, pues todo se reduce a los seres humanos somos capaces de guiar la tecnología como consideremos, y en el futuro, lo que hoy en día las empresas utilizan la inteligencia artificial pues, para buscar mayor eficiencia, para buscar mayores ganancias y para incluso reconvertir algunas, no sé, algunas profesiones, llamémoslo así. Pero todavía no llegamos al punto en el que podemos sustituir a los seres humanos. Si un ejemplo más es, por ejemplo, cuando ustedes llaman para levantar una aclaración a los bancos o a Telcel o a cualquier otro lugar, que de veras está en chino hablar con un ser humano, o que luego les contesta la grabadora y que entonces dígame cuál es diga su número de teléfono, por ejemplo. O sea, todavía no llegamos a ese punto de entendimiento, de empatía, insisto, a llegar a crear ese lazo social característico de los seres humanos. Eso nos permite todavía tener cierta ventaja con la inteligencia artificial para la toma de decisiones. E incluso, pues, insisto, yo apelo mucho al tema de priorizar el bien común, aunque no siempre es así, en que las decisiones tomadas con inteligencia artificial pueden ayudar a reducir brechas de género, por ejemplo, y ayudar en términos de tener una sociedad más diversa, inclusive con oportunidades para todos. Creo que eso a lo mejor es muy utópico, pero yo creo que es algo a lo que debemos aspirar, ¿sabes? Muchas gracias. Bueno, vamos a, aquí tienen otra pregunta. No. ¿Listo? Con este mismo tema, no puede llegar incluso a ser como un círculo vicioso, digamos, si ya ChatGPT está sesgado, tú le preguntas a ChatGPT una información, bueno, le haces la pregunta, te da la información, la cual ya viene con un sesgo, tú vas, publicas esto y es la misma información que se utiliza para volver a entrar a ChatGPT, alguien más pregunta y viene ese círculo una y otra vez. A fin de cuentas, creo que, como mencionaba, el conocimiento es poder y el conocimiento que estamos adquiriendo ahora viene de una sola fuente regularmente, no quizá de una sola fuente, pero mayormente de ahí, que es ChatGPT o Google en su momento. Que fíjate que ahí entra mucho el tema, insisto, del pensamiento crítico. O sea, a ver, no sé quién haga todavía, quién tome para hacer la tarea de rincón del vago del Wikipedia, porque ya sabemos que la información es súper inexacta. Y pues, por supuesto, ¿quién alimenta eso? Pues lo alimenta un ser humano, ¿no? Y el ChatGPT también puede ser entrenado con un sesgo, ¿no? La cosa es que tú decides si haces tu ensayo de proyecto de la maestría utilizando ChatGPT o si mejor pues, te vas a la biblioteca y te vas a una fuente de datos que te dé mucho más tranquilidad y que sean datos comprobables para ti. A ver, ahí tenemos. Sí, claro, y ahorita les pasamos por ahí el micrófono. Yo quisiera añadir algo a esta respuesta, porque va muy importante al tema de transferencia de aprendizaje, ¿no? Que vamos heredando, si hacemos transferencia de aprendizaje, vamos heredando y vamos heredando y vamos heredando, ¿no? Creo que ese es uno de los grandes riesgos y cuando vemos redes neuronales es lo que te dice, ¿no? Pero también es bien cierto que hay técnicas, ¿no? Como reforzamiento por aprendizaje, por reforzamiento humano, que es lo que de hecho ocupa ChatGPT. Entonces, no nada más es generación de texto. Cuando vamos de GPT a ChatGPT, hay un tema de reentrenamiento, de políticas para reentrenar la salida de los mensajes. Ahora, cuando nosotros hacemos transferencia de aprendizaje, ¿qué podemos hacer también eso, no? Reforzamiento por aprendizaje humano. Entonces, creamos nuestras propias políticas, creamos nuestros propios, movemos nuestros hiperparámetros y todo eso a través de nuestro aprendizaje supervisado. Entonces, hay que combinar técnicas de inteligencia artificial y ese es el gran problema que tenemos ahorita, que hay mucho boom
hay mucha gente diciendo, y casi te dicen, ¿no? Los 10 prompts para volverte millonario de GPT, ¿no? Y creo que ese desconocimiento es lo que nos ha llevado a esto. Nos olvidamos de la técnica, como este tema de reforzamiento por aprendizaje y todo eso, y nos vamos viendo una narrativa falsa de lo que puede ser un gran modelo de lenguaje, ¿no? O sea, hay técnicas con las que podemos solventarlo, ¿sí? Y creo que tenemos que ir hacia allá, ¿no? En lugar de alimentar toda esta narrativa falsa, ahí vamos mejor a alimentar la técnica adecuada para hacer modelos de lenguaje o inteligencias artificiales pues, más éticas y más reguladas. Creo que eso es lo que quería añadir. Hola, buenas noches. Regresando un poco a dos puntos muy interesantes que tocaron previamente, la naturaleza del ser humano, que es quien controla pues la inteligencia artificial al final del día, y la democratización de esta tecnología, ¿no? Que es que virtualmente todas las personas que tengan conexión a Internet pueden utilizarla. Recientemente, y pongo un ejemplo muy claro aquí en México, pues se ha visto que esta tecnología se ha usado pues para mal, ¿no? Se salió el caso de de una estudiante en el Politécnico Nacional que fue víctima de que a través de la inteligencia artificial modificaron sus fotos de manera lasciva, ¿no? Y fue pues una epidemia dentro de esta preparatoria. De igual manera hemos visto que muchas personas la han utilizado para pues crear esquemas de fraude económico, quitándole el dinero a las personas, haciendo que inviertan en ciertos proyectos, modificando videos pues vi uno de Carlos Slim, ¿no? Que promovía una aplicación que claramente era un fraude. Y siendo que la inteligencia artificial es una herramienta tan poderosa y que tiene tanto potencial, y quiero aprovechar porque hay un ponente que está dentro del tema judicial. ¿Hay algún plan para regular el acceso a esta tecnología? Porque o sea, el factor humano me parece que es muy importante a la hora de utilizarla, ¿no? Tanto se puede usar para bien, como lo dijeron, ¿no? Para detectar sesgos, para detectar cuando hay discriminación en una población, pero también para generar tanto mal, ¿no? En algún momento se va a disminuir esta democratización en bien de que no se use para dañar a muchas personas. ¿Está dentro de la plática ética a futuro? Primero voy a hacer un paréntesis, soy ingeniero, no soy abogado, entonces, eso sí, pero, o sea, digo, y todo de aquí a título personal, ¿no? Eso es importante. Creo que es importante lo de la democratización, porque eso ya no se paró, ¿no? La democratización, pero eso siempre ha existido con los temas polémicos. El tema de la regulación en México, apenas se están haciendo elementos en el Senado por el tema de la regulación. La realidad es que es muy pobre desde mi óptica. ¿Por qué? Porque carece, yo creo que de personas especialistas para que puedan asesorar a quien hace estas políticas públicas. Ahora, digo, por ejemplo, en Europa sí es muy fuerte, desde la GDRP, todo lo que están haciendo está muy fuerte. Ahora, el tema es más bien cómo tú vas a y eso ya no es ni siquiera técnico, es cómo tú generas política pública para concientizar a las personas, ¿no? Para que, digo, se quitó la materia de ética y civismo, ¿no? ¿Cómo le enseñas a las personas que son derechos humanos? ¿Cómo les enseñas a las personas a vulnerar? Eso está fuera de la tecnología, sino es política pública de temas de sociedad y hasta temas antropológicos si lo queremos ver, ¿no? Y bueno, en resumen, en México la regulación apenas se está dando, se está regulando de manera muy pobre desde mi óptica, comparado con marcos europeos, donde ellos sí castigan mucho. De hecho, no me acuerdo en qué país prohibieron GPT, hay uno, ¿no? Y el principal tema no es un tema técnico, es un tema de política pública y de educación para concientizar y evitar que todos estos de los que influencers de inteligencia artificial con los que yo tengo tanto problema se sigan multiplicando. Pero gracias a Dios tenemos la Universidad de Anáhuac, que tenemos la maestría, aquí nos enseñan de todo eso, ¿no? Y hay una materia FAN de formación Anáhuac. Ok. Bueno, muchas gracias, Aurelio. Por ahí tenemos. Ajá, acá atrás. Sí, aunque no terminemos todas las preguntas que traemos, podemos hacer una parte 2 en unos meses, porque realmente es un tema que
que despierta mucha polémica y muy, muy interesante. ¿Ya pasaron el micrófono? Sí, ya lo tengo aquí. Hoy está muy difundido las EIs que son conocidas, ChatGPT, BART, Cambridge Analytics. Pareciera ser, y por favor esa es parte de mi pregunta, que están dirigidas a un ámbito de recaudación comercial o bien de influencia como es Cambridge Analytics para influir sobre el resultado de una persona, y pareciera ser que son empresas privadas las que las están desarrollando. Mi pregunta concreta es, ¿hay instituciones, universidades que hoy conozcamos o que existan, que estén desarrollando también AIs y enfocadas en la resolución de los problemas de la humanidad? ¿O simplemente lo que hoy que tenemos de AIs es puramente comercial, puramente privado? Yo estoy en la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. El lunes es nuestro congreso que se llama MICAI, el congreso iberoamericano más importante de inteligencia artificial. Usted lo puede buscar en internet. Y yo considero que las 200 personas que estamos ahí, que estamos en todas las universidades de México al menos, todo el mundo está buscando cosas para hacer nuestra vida significativa, como lo decía la pregunta, pero también para tratar de mejorarla, o sea, de que cambie, pero para bien. Es obviamente, pero sin recursos, pues muchos de nosotros estamos en universidades autónomas, no tenemos los recursos para poder hacerlo. O sea, comprar sensores es caro, comprar software especializado es caro, comprar un robot industrial es caro. Pero aún así, con todas las limitaciones que tiene la SMIA, yo he visto proyectos muy, muy interesantes para detección temprana de colon y muchas enfermedades. Eso sí lo podemos hacer sin ningún problema. ¿Sí? Creo que teníamos una pregunta allá atrás. Vamos a seguir con una más aquí. Yo creo que ahí vamos. Y otra acá. Hola. Bueno, la mía hace rato mencionaban el tema de gobierno de datos y justamente ahí me generó una duda en el sentido de que el gobierno de datos es como una parte, al menos en lo que es sector bancario, de las personas que regulan qué tipo de información se va a utilizar para la generación de modelos y toda la parte de proyecciones, tanto financieras como para modelos de riesgo, ¿no? Entonces, lo que a mí me surge la duda es, pues cada persona, cada entidad podría tener un gobierno de datos o información distinta dependiendo pues del nicho donde van a trabajar, segmento de clientes y esto, o sea, ¿hacia dónde va lo que podría derivar en mi punto de vista que incluso hasta por países la IA va a responder a modelos completamente distintos y no va a haber una forma de regulación internacional? ¿Habría forma de que justamente para humanizar todavía más este tema de la IA se pueda hacer como algo internacional o modelos para que genere algo realmente que la IA de, a lo mejor de Japón, funcione en la IA de México y si no, porque, o sea, creo que en todo caso seguiría siendo algo bastante sesgado al humano y no tanto a de verdad una inteligencia real, artificial, sino estamos partiendo de idiosincrasias de distintos países, o sea, esa es mi pregunta. Lo primero es que hoy en día, a ver, está la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, ¿no? Entonces, independientemente de la inteligencia artificial, o sea, el tema de la recolección de datos que hacen las empresas de ti, de cualquier persona en el país, pues es algo bastante regulado e incluso muy penado si haces un mal uso de ellos, ¿no? Por supuesto, hay quien lo hace, pero bueno, se va con su respectiva multa. La otra es, por ponerte un ejemplo, específicamente en los modelos de riesgo que se utilizan en los bancos, también ese tema está muy regulado por la Comisión Nacional Bancaria, ¿no? O sea, ¿qué datos utilizamos para poderle dar crédito a una persona o no? Y en ningún punto, por supuesto, tenemos permitido hacer alguna distinción por un tema étnico, de creencia, etcétera, ¿no? Porque no, primero porque no es correcto, no es algo ético, y segundo porque la realidad es de que los datos que nos generan valor son otros, ¿no? Para empezar. Lo segundo, pues, es que pues, tenemos una diferencia étnica y una diversidad cultural en el mundo que hace que si tuviéramos algún tema de legislación en materia de inteligencia artificial, tendría que ser
insisto mucho en el tema de priorizar el bien común. Ejemplo, lo que comentábamos hace un rato lo que comentaban hace un rato de este agresor sexual digital totalmente deleznable, pues es algo que debería ser una ley universal, ¿no? En la cual no puedes vejar de ningún modo cualquier derecho humano de las personas utilizando la inteligencia artificial. Entonces, más allá de un tema de hacer una selección de personas para otorgar un servicio, etcétera, si eso pudiera llegar a existir, que pues al final la Unión Europea y los diferentes grupos que le empiezan a cabildear, por ejemplo, en el Foro Económico Mundial, esta es una discusión que surgió hace como 3 años, y los líderes mundiales salieron a decir que pues, la inteligencia artificial tenía un potencial tan grande que pues estaba por fuera de sus capacidades de entendimiento, ¿no? Y entonces esto lo que surge, pues es que a partir de ahí el Foro Económico Mundial tiene la inteligencia artificial como uno de los pilares de temas que se tienen que platicar y legislar a nivel mundial. Entonces, en el país tenemos una ley que protege tus datos. Los bancos no tienen permitido utilizar la inteligencia artificial para eso. Y lo tercero, pues es, si vemos, no tiene que ver un tema de identidad cultural, sino el bien de la humanidad, donde deberíamos de establecer cierto tipo de legislación. Hasta ahí. Todos los avances tecnológicos, en lo que va de la historia, sabemos que ayudan de cierta manera, pero también se usan contra la humanidad, ¿no? Hay un libro muy bueno que se llama Un verdor terrible, en donde se exponen muchos avances de todos los tipos, o sea, de física, matemática, de todos. Digo, lo vimos en la película de Oppenheimer, ¿no? O sea, como el que crea estas cosas tan maravillosas acaba diciendo, yo no lo creé para eso. O sea, esa no era mi intención. La inteligencia artificial finalmente, o sea, sí, a mí me queda clarísimo que también si las máquinas no tienen sentimientos, pues está muy difícil que nos alcancen, pero pues ya sabes, siempre hay un defensor que dice que pues ya se están autoprogramando y entonces al ratito, digo, da igual. A mí me preocupa, digo, aparte de todo el tema de que se está usando para chantaje y que se está usando para miles y millones de cosas que no fue creado, ¿qué pasa con las nuevas generaciones? Yo cuando estudié, sobre todo pues en primaria, secundaria y así, me tenía que aprender de memoria muchas cosas. O sea, yo para tener cultura tenía que saber en qué fecha fue la independencia de no sé quién o la Revolución Francesa, quién era X, Y y Z. O sea, hoy me causa un poco de estrés ver que si le preguntas a cualquier chavo una pregunta que tú consideras que es básica de cultura general, pues lo buscan en Google. O sea, no tienen por qué esforzarse en aprenderse unas cosas que no les sirven de nada. O sea, se van al stack de la información inútil, ¿no? Eso era cuando podías buscar una pregunta, ¿no? O sea, yo si tenía que hacer un trabajo, me iba a la enciclopedia física, ¿no? Tenía que copiar, resumir, porque si lo hacía igual que el de junto, pues me reprobaban. Pero hoy le dices a ChatGPT, oye, hazme un ensayo de 150 palabras que hable sobre no sé qué y que me haga un análisis de dónde está quedando. O sea, en lugar de hacernos más listos cada vez, nos estamos volviendo más tontos. O sea, esa es la parte que yo digo, no, de por sí usábamos un porcentaje mínimo de la capacidad que tiene nuestro cerebro y cada vez lo estamos usando menos. O sea, ¿qué pasa ahí? Sí, por aquí algún profesor que quiera contestar. Sí, es un tema que traemos todos. Bueno, espero que sí recuerde cuando le enseñaron esto. El español tiene 100,000 palabras. No sé si le dijeron que tiene 100,000 palabras. Nosotros, yo soy generación X, yo creo que usted anda igual que, o por esa época. Supone que andamos entre 7,500 y 11,000 palabras. Pero los niños de generación, pero la generación X, pero la generación Z está
bordeando las 4,000 palabras. Entonces, eso va a ser una situación ineficaz de las cosas, ¿no? A mí me pasa en los dos grupos que tengo aquí de maestría y me pasa mucho en la universidad donde yo estoy normalmente, que el otro día le dije, mi saco es impoluto. Entonces las niñas así como, el doctor Ochoa dice groserías. No, este saco es nuevo y no tiene una sola mancha. Entonces, a veces no nos damos cuenta que el desuso de las palabras es muy práctico para la siguiente generación, pero nos va a desconectar de las cosas, ¿no? Mi sobrinita tiene 11 años y me dice, ¿tú en tu colegio, en la secundaria, tuviste alguna experiencia con ganado? Le digo, no, alguna vez me llevaron a ver un pony, pero nada más. Dice mi sobrinita, no, una niña que hubiera querido contigo. Ah, sí. Ah, le digo, sí, pues sí. Pero esas cosas no las comprendemos porque no estamos en la misma sintonía del lenguaje. ¿Sí? La única forma es de que obliguemos a las personas a seguir, por ejemplo, en el caso del lenguaje, utilizando palabras que son importantes, ¿no? Yo también ahorita estamos con lo de un póster de la entrega del 60% de la calificación y les digo, esto sí es importante, pero tu dedicación y esfuerzo no puede quedar baladí. Entonces, baladí también es una palabra que, o sea, él dijo algo en árabe y pues quién sabe qué sea y vamos a ver si no me afecta en mi calificación. ¿Sí? Entonces, nosotros como generación X tenemos que ayudar también a concientizar a la gente de que, ok, tú hazlo con ChatGPT, pero ocupa estas 20 palabras que ocupaba el español de mi época. Y ahí es donde ellos van a tener que esforzarse a insertar las palabras en ese ensayo. ¿Ok? Algo complejo, ¿no? Pero algo complejo. vamos a ver. Y por otro lado, fíjate que es bien importante, e insisto un poco en el tema de la responsabilidad que nosotros como seres humanos tenemos que asumir ante las nuevas tecnologías, ¿no? Sí. O sea, totalmente claro que desafortunadamente hay personas que en lugar de esforzarse, dice a la enciclopedia, usan ChatGPT para hacer el trabajo muchísimo más rápido. La herramienta es para eso es claro, todo está en cómo la usas, pero bueno, ¿qué clase de profesionales van a ser, no? Para empezar, ¿no? Pero y a lo mejor voy a un tema un poquito más de fondo, las causas, como diría nuestro señor presidente, ¿no? El tema de, por ejemplo, pues creo que es menos común, por ejemplo, que los padres le lean a sus hijos por las noches, ¿no? O es mucho más común que, por ejemplo, si vas a un restaurante, en lugar de ver a las personas convivir, ves a todos con el celular. Entonces, creo que es un tema de casa, ¿no? O sea, es un tema de que asumamos que la tecnología existe, la podamos utilizar para bien o para mal, podemos sacar ventaja de ella, eso es claro, pero pues es ahí donde entra nuestro sentido crítico, nuestro juicio y mantener las características sociales que tenemos como seres humanos. Entonces, pues más allá de echarle la culpa a la tecnología, pues el tema es cómo nosotros reaccionamos frente a todos estos avances tecnológicos que al final fueron creados para hacernos la vida mucho más sencilla, pero que podemos tomar la elección de utilizarlos para eso o para sacar ventaja. O sea, no es lo mismo la persona que se tardaba 3 días en hacer algo, usa ChatGPT, se puede ir temprano a casa para ir a disfrutar de la tarde con su familia. Insisto, la persona que utiliza ChatGPT para entregar su ensayo y no aprender absolutamente nada. Y eso, la realidad es que hoy en día hay un tema muy complejo en cuanto a la calidad de profesionistas que tenemos y con el avance tan importante que tenemos en el mercado laboral, pues mucha gente que se queda sin trabajo porque el tema del talento, el tema del conocimiento, esa sabiduría que por supuesto la inteligencia artificial no te va a dar, pues es lo que falta y por eso, insisto, desafortunadamente la calidad de profesionistas que tenemos pues es cada vez menos. Insisto, es un tema de casa. Sí, tenemos una última pregunta.
porque ya no va a dar tiempo de más, y luego voy a pasar. Estoy viendo el celular, no es porque esté chateando con alguien, es porque aquí me están mandando las preguntas. Ya saben que ahora lo usamos para todo. Entonces, ¿la IA puede ser capaz de crear un modelo estético? Ok, ese es un software inteligente, para que lo sepamos. Ahí estoy yo con mis papás, mi abuelita. Creo que no más cerca, porque si no, no ¿sí? nos oyen fuera. Bueno, ok. Ujú. Estoy yo con mis papás, que creo que son mis papás, o dicen que no me parezco tanto a ellos, mi abuelita, el bisabuelito de mi abuelita, mi hija y la niña más chiquita y el niño más chiquito de mi hermano. Le pedimos a la IA, a la inteligencia artificial, que recreara a las abuelitas y al abuelito materno de mi abuelita, y ahí están los tres, ¿sí? La abuelita de azul es montenegrina, ¿sí? Mi mano, aquí está, pues no soy adoptado por esta mano. Mi mano mide 20.7 centímetros y es porque la diversidad genética llegó con ella. Los montenegrinos son campeones mundial de waterpolo. Cualquier persona más alta que yo, lo podemos checar con esta mano. Mi mano debería medir, yo mido apenas 1.81, como 18.7. Esta mano en la naturaleza, pues me hubiera servido yo creo para otras cosas. Mis papás dijeron, pues vamos a comprar el piano a ver si de ahí salimos de pobres, y pues mis manos, pues sí lo tocaban, pero no creo que con la cadencia suficiente. Sirve para waterpolo, el resto de mi cuerpo no sirve para el waterpolo, ¿sale? El cabello curveado de la montenegrina está en un nivel de 0.74, el mío está en 0.71, ¿sí? Cuando está lloviendo y todo eso, se encrespa igual que el de ella. Entonces, esto es lo que está haciendo la inteligencia artificial por nosotros. Nos está diciendo cómo eran las personas que no pudimos conocer, porque obviamente ellos están en esa escena en 1887, pero todas las situaciones de problemas de marcha para caminar y todo eso, que por ejemplo la volgogradense tenía, con un hombro más alto que el mío, que el suyo es lo mismo que tengo yo. Entonces eso nos va a permitir saber qué enfermedades vamos a tener con solo ver cómo eran las personas antes que nosotros. Pero como lo comentábamos hace rato, y yo lo he comentado mucho, aquí tengo una de mis alumnas en clase, ¿qué va a pasar cuando esto construya una persona diferente a mí? Entonces me voy a dar cuenta de un secreto que en mi casa ocultaban. ¿O qué va a pasar cuando mi esposa diga, yo tampoco conocí a mi abuelito paterno y tú tampoco, y nos devuelva a la misma persona? Y ya teniendo niños. Entonces, esos problemas éticos son muy, muy fuertes, y es el que tenemos que probar qué va a pasar, ¿sí? Nosotros hicimos más preguntas, pero obviamente, pues por la importancia de sus preguntas, se han dejado atrás, pero una de estas situaciones es crucial, ¿sí? Porque yo puedo saber el día que mi hija o mi sobrina tenga niños, qué problemas van a tener con sus manos, con sus brazos, si van a volver a tener lo del waterpolo, ¿sale? Entonces, la IA lo que pretende es ayudarnos a construir un rompecabezas que está incompleto, ¿sí? Si ustedes vieron en la secundaria lo de Mendel, pues sí lo hacía con una mosca que en 10 o 20 días tenía 15 generaciones. Entonces se daba cuenta cómo las alas atrofiadas se repetían en ciertos cromosomas, pero nosotros no podemos hacer esto porque yo no los conocí y ellos estaban 100 años atrás, ¿sí estamos? Entonces con ese tipo de información sí puede ser. Este saco y este color, desde que soy niño, igual que la camisa, me gusta. Cuando regresó, mi abuelita siempre me decía, mi abuelito le gustaba mucho ese color. ¿Cómo eso está en la genética? Está en la genética, está en nuestros cerebros, ¿sí? Entonces, este forro es el mismo que está usando él. Entonces, eso es lo que queremos que comprenda la gente cuando escucha a la IA. La IA tiene un potencial para ayudar a reconstruir muchas cosas y a cambiarnos muchas cosas, pero como han dicho los panelistas, es el uso y el mal uso de cómo lo queremos enfocar, ¿ok? Bueno, gracias. Sí. Es una parte así muy, muy bonita, muy romántica, ¿no? Voy a pasar a preguntas que están haciendo desde fuera. Esta creo que ya se contestó. Dice, a inicios de este año se redactó una carta pidiendo frenar el desarrollo de inteligencia artificial. ¿Qué riesgos pudiera presentar el desarrollo de estas tecnologías para la humanidad? ¿Cómo podríamos enfrentarlas? Se tocó un poco, no sé si quieran algo más. Ya existe una inteligencia artificial que se puede usar para anticipar errores en la manufactura de autopartes. Por ejemplo, ¿alguien sabe qué
que exista eso. Que digo, acabamos de leer en las noticias que un brazo aplastó a alguien, ¿no? En una línea precisamente de producción, ¿no? Pero anticipar errores si lo que queremos es primero que no los cometan, ¿no? Pero bueno, de este tema no estamos enterados. ¿Algún tipo? Yo voy a complementar algo ahorita, aprovechando la fotografía. Fíjense el error que puede tener una trabajadora social. Fíjense lo que puede pasar. Con solamente esa imagen que tengo de mis cumpleaños de 10 años, la trabajadora social dice, híjole, el señor se ve mala persona. Le vamos a quitar el niño y se lo vamos a dar a la señora. Cuando la realidad es que quien de los dos era la más estricta, la más exigente, era ella. ¿Sí? Entonces un sistema inteligente detectaría que esa mano es de mi papá y no de mi mamá. Entonces, a veces la trabajadora social está siguiendo códigos que vienen en unas tablas del DIF, pero no está analizando la información de las cosas. Entonces, vean el peligro no de la IA, sino de la mala toma de decisiones por el cúmulo de información que viene de la IA. De hecho, hay una lámina, creo que son dos más. Otra más. Ahí. O sea, justamente para esa pregunta, hoy en día los campos en los que más se utiliza la inteligencia artificial en las empresas, esto es una estadística de McKinsey del año pasado, pues es justamente en tema de manufactura, en mantenimiento predictivo, y particularmente en lo que está enfocada la inteligencia artificial en el tema de manufactura es a eliminar la merma y a eficientar tiempos, ¿no? Entonces, yo creo que no, sin ser experto, seguramente en el tema de autopartes, las grandes armadoras, como, o sea, en toda su cadena de suministro, seguramente ya tienen implementados este tipo de aplicaciones, pero bueno, al final, al menos aquí en nuestro país, es algo bastante común, justamente la inteligencia artificial aplicada al sector de manufactura. Bueno, aquí una de política. En opinión de ustedes, ¿qué tan manipuladas están al día de hoy las encuestas con las que se están decidiendo en México a los candidatos de los partidos a participar en elecciones populares? Pues es que eso con inteligencia artificial lo sí ha pasado siempre, ¿no? O sea, eso sí, creo que creo que no está mucho a discusión. Tras su lanzamiento, Bing ahí se volvió grosero e incluso aparentaba cambiar algunas de sus reglas. ¿Esto podría representar una amenaza? Si quieren, sí. Creo que también eran unos de los temas que íbamos a tocar después, que es el tema de la ciberseguridad. Y esto es bien importante. Es creo la penúltima, me parece. Sí, no, íbamos a hablar, es esto. Esto es importante porque íbamos a hablar de la ciberseguridad, pero otra vez, en lugar de atacar un punto positivo para el análisis de amenazas y todo eso, es el nuevo riesgo que genera la ciberseguridad y las nuevas áreas de conocimiento. Lo que pasa o lo que creo que pasó con ello es algo que se llama ataque adversario. ¿Qué es un ataque adversario? Es como nosotros inyectamos ruido a una red neuronal para generar respuestas o evadirla o engañarla. Entonces, por ejemplo, lo que sucedió ahí con Bing es que pudo haber ataques adversarios. De hecho, instituciones como los WAPs, que se dedicaban al tema de seguridad en aplicaciones web, hoy día están haciendo un top 10 de amenazas en modelos de lenguaje, donde el primero es inyección de prompts y el sexto es fuga de información confidencial. Entonces, ¿qué puede pasar con este tema de inteligencia artificial? Que abre brechas de ciberseguridad, de seguridad de la información que nadie está tocando y que debemos de tocar, como este tema de ataques adversarios. ¿Cómo podemos engañar nosotros a una red neuronal a través de ruido para recibir respuestas inesperadas? Digo, ya hay ropas en Amazon que vende que engaña modelos de clasificación para determinar que eres un humano o no. En temas de para qué tenemos automóviles autónomos y podemos inyectar ruido para que hagan caso omiso a un tema de stop y se pase derecho, ¿no? Bueno, y antes de la inteligencia artificial, yo escuché de alguien que en su placa hizo un SQL injection, que le toma la cámara a la fotomulta, no estaba validado,
le hace un SQL injection, le toma y le borra toda la base de datos a eso, ¿no? Entonces, imagínense, estamos yéndonos por todo lo positivo, por todo el boom, pero estamos omitiendo el nuevo riesgo que está yendo, ¿no? Y nadie lo está tocando, ¿no? Apenas lo he escuchado 1 o 2 veces. Aquí hay un personaje que estimo que ha tocado el tema en varios foros, pero pues ahí en nada no lo he escuchado. Aprovechando el tema de la ciberseguridad, que es primordial en los sistemas de inteligencia artificial y en todo lo de IoT, ayer tiraron ChatGPT. Se hizo un ataque DDoS y todavía están trabajando en arreglarlo. Entonces, de ahí la importancia, bueno, ya lo tiraron con este ataque. Y lo que mencionaban, si estos ataques ocurren en sistemas como en manufactura, por ejemplo, en vehículos autónomos, pues arriesga la vida de las personas. Entonces, esto es algo muy serio y un punto primordial. Estudiantes y no se confíen de ChatGPT. Yo, bueno, me encanta que se haya vuelto un debate abierto este suceso. Y bueno, mi pregunta sería, ¿cuál sería el mito o el concepto erróneo que querrían que todas las personas supieran acerca de la inteligencia artificial? Y con eso me refiero tipo como en los 80s, que las personas pensaban que el SIDA hacía cosas que no hacía porque simplemente no conocías la enfermedad o bueno, mitos de ese estilo. A ver, a lo mejor aquí por ahí va a ir el tema de la sustitución del ser humano, ¿no? En empleos y en muchas cosas. Creo que eso es algo. Yo conocí a la IA, en enero de. ¿Sí? Bueno. ¿Sí? Yo conocí a la IA en enero del 93. Imagínense, yo estaba en el último semestre de la carrera y no me gustaba nada de sistemas. O sea, por si le va a hablar a Conacid al rato o mañana. En el último semestre, o sea, Dios es tan grande que en el último semestre, el maestro que me dio inteligencia artificial me trajo una hoja blanca que tenía unas manchas grises. Ajá, y me dijo, esta es una foto aérea de un estacionamiento y las manchas que simulaban aceite le pueden decir el tamaño de los vehículos y hacia dónde estaban moviéndose dentro del estacionamiento. Yo cuando escuché eso a los 21 años, yo dije, sea lo que sea, o sea, sea magia o algo del diablo, lo que sea, yo quiero eso, ¿sí? Ahora sé que es un problema de reconocimiento de patrones, pero han pasado casi 30 años para que mi cerebro lo entienda, ¿sí estamos? Entonces, falta un mundo por recorrer, muchísimo por recorrer, y creo que, como bien dice usted, el mito principal es de que, como decían que las computadoras iban a llegar a la 7ª, 8ª generación, el problema es el calentamiento del circuito. Usted no ha hecho algo para disipar el calor. Entonces, nosotros todavía no hacemos algo para disipar los propios miedos que tenemos de nosotros mismos con la tecnología. Entonces, mientras eso no suceda, no va a pasar nada. No va a pasar nada de todo lo que hemos visto. Y lo que sí deberíamos de intentar manejar es esos conceptos que le dije, ¿no? De empatía, ¿sí? De estética y de metáfora. Esas cosas, si las logramos seguir cultivando, no va a afectarnos nada porque porque la IA no puede recrear eso, ¿sí? Entonces, cada uno de los panelistas pues han expuesto diferentes aspectos muy complejos de lo que es un pedacito de la IA, pero aún enseñando IA, por ejemplo, ahorita en la maestría yo estoy dando puras metaheurísticas, estamos viendo una punta del iceberg. Conocer todo el iceberg sería muy complejo. ¿Sí estamos? Y siempre hay técnicas nuevas que suceden cada año, aparecen 5 o 7 técnicas diferentes que intentan resolver problemas que ya existen y problemas más complejos. Pero la pauta la va a dar el factor humano y cuánto nos tardemos en mejorarlo o cambiarlo. Las Smart Cities tienen 10 años y de toda la gente de la tecnología que proponían de hacer, yo creo que estamos en un 5%. O sea, porque nos falta no solamente tener la tecnología, sino respetar la tecnología. Si aquí afuera de la escuela hubiera un sistema inteligente que dijera, el último camión hacia el Olivo parte en 3 minutos, bueno, sería esa noche y al día siguiente ya no estaría ese panel. Entonces, ese es el problema, no la tecnología. ¿Cómo usamos la tecnología y qué queremos hacer con la tecnología? ¿Sí?
Muchas gracias. Y bueno, hay dos comentarios nada más. ¿Cómo evitar el riesgo de realimentación positiva al hacer uso de la AI? Creo que iba por ahí que alguien preguntó que se volvía a circular esto, ¿no? Tanto para lo negativo como para lo positivo. Y por último, alguien comenta en un asistente anónimo, selección natural, así de fácil. Quien se haga tonto y sea un mal usuario de inteligencias artificiales se atrofiará solo. ¿Ok? Con esto, aquí hay un comentario. Esto tiene que ver más con una pregunta, llamémoslo así, ¿cómo vamos a utilizar de una manera positiva el uso de la inteligencia artificial? Consideremos que actualmente hay mucha información, mucho conocimiento que realmente sí tiene valor y sobre todo que proviene de instituciones, digamos, de un nivel alto. Particularmente, por ejemplo, como en Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo conocimiento pues, realmente es un conocimiento que es producto de un análisis profundo de los casos que llegan ahí. Entonces, en ese sentido, muchas veces llegan casos que llegan viciados, porque muchas veces las pruebas con las que fueron alimentados esos casos para resolverlos por instancias inferiores no fueron debidamente valorados. En ese sentido, ¿cómo podría la inteligencia artificial ayudar a los juzgadores a identificar sesgos en la valoración de pruebas? Ya, yo creo que ya me señalaron varios aquí. No, aquí es bien importante un tema. Estamos lejos de eso y es también con el tema de los mitos, porque lo que no se nos ha dicho es que la mayoría de la inteligencia artificial es a través de aprendizaje supervisado. Y de lo que hablaba al principio, hay datos, hay muchos datos, pero no hay datos, ¿no? Eso es un tema paradójico. Entonces, para eliminar sesgos, vamos a requerir muchas personas trabajando en etiquetar datos para que podamos eliminar estas eventualidades e incidentes. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Es que estamos lejos para crear estas herramientas, necesitamos todavía muchas personas especialistas, hablábamos del dominio del conocimiento, ¿cuántas personas hay especialistas, no? Hablando de la Suprema Corte, ¿cuántos ministros son y ministras son? 11, entonces tenemos nada más 11 especialistas en el tema, que no creo que se pongan a etiquetar datos, más que lo que recalquen en sus sentencias. Entonces, rompiendo estos mitos, falta mucho porque hay datos, pero no hay datos etiquetados y la mayoría tiene que ser a través de aprendizaje supervisado. Carecemos de datos y carecemos de especialistas. Entonces, para también reafirmar el tema, uno de los grandes mitos, la inteligencia artificial va a tardar mucho en sustituir especialistas porque no hay especialistas que alimenten inteligencia artificial. No sé si con eso puedo... ¿no? Ay, sí quiero complementar aquí esta parte porque precisamente en todas estas aplicaciones médicas tenemos problemas para conseguir pues las bases de datos por toda la protección de datos personales y la privacidad de los pacientes, pero ya se está trabajando en el aprendizaje federado o federated learning, que lo que consiste es en hacer un aprendizaje distribuido en diferentes dispositivos o servidores locales, con lo cual ya no se tienen que compartir los datos de los pacientes, sino que únicamente se transfieren los parámetros de los modelos al servidor central. Este modelo se actualiza, se regresa y se vuelve a realizar este proceso de mejora del modelo. Y esto va a ayudar muchísimo a desarrollar este tipo de sistemas con fines médicos, que eso es muy bueno. Para irnos al cóctel, porque si no se va a... Bueno, buenas noches a todos. Yo tengo una duda. Me gustaría que nos platicaran su opinión. Se han hablado de aplicaciones, uso, datos. En su conocimiento de los panelistas, la inteligencia artificial, ¿cómo ha contribuido al desarrollo de ciencia básica? Sí, porque hablamos de usar datos, hablamos de todo, pero el desarrollo teórico en su conocimiento, ¿cuál ha sido un avance comprobado, ¿no? Sí, ahorita se tienen avances muy importantes, por ejemplo, AlphaFold,
que permite ya predecir la estructura de las proteínas. Y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a combatir enfermedades, por ejemplo. Otra aplicación es estos sistemas que te permiten hacer demostraciones matemáticas muy complejas y con esto ayudar al nuevo conocimiento, o sea, poder verificarlo y poder tener nuevos teoremas. Entonces, esta parte es muy importante, más que nada también en el diseño de experimentos, por ejemplo, para desarrollar nuevos materiales. Actualmente, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que invertir mucho tiempo y mucho material, o sea, son grandes inversiones, y para poder desarrollar un nuevo material. Y ahora con los simuladores, esto puede disminuir este problema. Entonces, sí ayuda mucho también en el desarrollo de ciencia básica. Yo lo voy a complementar rápido. No sé si sepa, pero los ornitólogos, sí ubica que los ornitólogos son los que estudian las aves, se tardaban 12 o 14 años en predecir con ecología de poblaciones, con estadística de biología, si una especie iba a sobrevivir o no. Las especies no tienen ese tiempo, ¿sí? Ahora con un algoritmo que se llama Future Algorithm, hay una guacamaya en Chihuahua, la puede investigar, guacamaya de Uruachi, es endémica de ahí, con 10 fotos, los ornitólogos pueden saber en 1 hora si esa especie le quedan 7 años, 5 años o se va a morir el próximo. Entonces, eso es lo que necesitamos, que nos ayuden a resolver problemas fehacientes y que son cruciales, porque si ella desaparece, va a alterar el ecosistema y nos va a afectar a nosotros como humanos. Sí, entiendo, son aplicaciones, pero yo tal vez no fui claro, me refería al desarrollo de teoría. Más atrás, ¿verdad? No a la solución de problemas de ciencia básica, ¿no? Sino cómo la inteligencia artificial pudiera desarrollar teoría en ciencia básica. Hay simulaciones que lo que le pasó ahora sí que en la literatura de Krypton, de que si acabamos el petróleo y nos vamos con el núcleo líquido, o sea, eso ya lo ha teorizado la IA. Si usted se va sobre el núcleo líquido, la desestabilización no va a tardar 10 años, va a tardar 1 año. El día que saquemos magma del centro de la Tierra, hasta ese día quedamos. Y los vulcanólogos y otros expertos, geólogos y demás, no pueden teorizar eso porque se requieren millones de datos para poder analizarlo. No es que solamente interpretemos datos, es que los algoritmos pueden ir en forma inversa y comentar cómo surgió ciertas situaciones para la estabilidad. La inestabilidad que tiene la Tierra es por la dependencia de las capas más altas con el núcleo líquido. Lo que no entendemos es la dimensión del núcleo líquido. Antes, hace 50 años, se pensaba que el núcleo líquido medía, no sé, 1500 kilómetros de tamaño y ahora se cree que es todavía más grande y que realmente las capas geológicas más arriba no están tan alejadas y por eso sufrimos tanto de la inestabilidad que viene del centro de la Tierra, porque las placas se están moviendo sobre un núcleo líquido. Ese es el problema que tenemos, ¿sí? Pero como bien dice, eso no lo podemos teoretizar tanto, porque aún para las comprobaciones es como el telescopio nuevo. Yo puedo matemáticamente decir que entre esta luz y esta luz hay 10,000 galaxias, pero hasta que ahora el telescopio, no sé si lo vio esta semana, ya puso la foto, ahí aparecieron 7,500. Me equivoqué con 1,500, pero el modelo matemático no me lo permitía. La gente que teoriza utiliza modelos matemáticos y eso es lo difícil, el coprocesamiento matemático de la laptop para modificar eso y analizarlo. ¿Sale? Muy bien, muchas gracias. Ya pasamos a esta parte. Sí, bueno, tenemos aquí distintos posgrados, tenemos sesiones informativas, ahorita no vamos a dar nada de eso. Bueno, los que quieran platicar con nosotros estamos ahí en el cóctel, pero hay unas sesiones especializadas para esto. Las damos nosotros, no la inteligencia artificial. Y ahí están también en la página del CADIT, si le quieren sacar una foto y conectarse y escuchar qué es lo que vemos en nuestros programas. Ajá. Entonces, y no es nada más una materia, o sea, la inteligencia artificial está formada por muchas materias. Pues les agradecemos mucho y pasamos al segundo piso. Les damos un aplauso y un pequeño...
Gracias. Vamos al segundo piso, puede ser por elevador o por las escaleras. ¿Qué me dejaste? Yo dije, ¿de quién será esto? No, está bien. Perdón. Muchas gracias. Muy bien.